Que el Señor les bendiga. Les habla su hermana en Cristo, Nilsa Evelyn Ruiz de Pérez, del Ministerio Católico La Misericordia de Yahvé. Nuevamente el Señor hoy nos permite meditar en su palabra y vamos a meditar con la ayuda del Espíritu Santo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, del versículo 46 al 50. La palabra del Señor dice así: Todavía estaba Jesús hablando a la gente cuando acudieron su madre y sus hermanos, que deseaban hablar con él. Como se quedaron fuera, alguien avisó a Jesús: Tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablar contigo. Pero él les contestó al que le llevó el aviso: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces, señalando a sus discípulos, dijo: Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi madre, es mi hermano y es mi hermana. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando nosotros leemos este fragmento del Evangelio, estos textos del capítulo 12, podríamos caer en desconcierto hasta cierto punto y podríamos confundirnos y quizá decir: aquí hay varios puntos que analizar. El primer punto es, y los hermanos separados quizá me dirían: ay, hermana, ¿te das cuenta? La Virgen María tuvo más hijos, porque dice que llegó a buscar a Jesús con sus hermanos. Y vamos a ir analizando y desmenuzando este fragmento de la palabra de Dios, ayudados por el Espíritu de Dios, porque vale la pena que nosotros profundicemos. Este es un mensaje profundo. Este mensaje, si alguien lo lee literalmente sin ayuda del Espíritu de Dios, puede llegar a confundirse, podemos llegar a juzgar a nuestro Señor Jesús. Entonces, con la ayuda del Espíritu de Dios podemos ver, en primer lugar, cuando dice tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablar contigo. Vamos a hablar de la palabra hermanos. En griego como en castellano, la palabra hermanos se refiere en primer lugar a personas que son hijos o hijas de los mismos padres. Sin embargo, en las lenguas bíblicas, hebreo o arameo, cuando se habla de la palabra hermanos, puede referirse en algunas a personas unidas por otros grados de parentesco. Pueden ser primos, primos cercanos, primos lejanos. Y el Señor quiere que nosotros profundicemos para que podamos nosotros de verdad, primero, aprender lo que Él quiere decirnos en este mensaje, y segundo, que nosotros sepamos defender nuestra fe. El Señor en Hechos 1:14 nos dice: a los que de antemano Dios había conocido los destinó desde el principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. De aquí podemos nosotros ver por qué nosotros nos decimos hermanos en la iglesia. Porque el Señor nos considera sus hijos. Y de aquí se arranca el primer mensaje principal de este fragmento de la palabra de Dios. Que nosotros tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Ese es el mensaje central que en este momento el Señor nos muestra. Porque el Señor dice, entonces señalando a sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, cualquiera que hace la voluntad de mi Padre. Y podemos nosotros ir profundizando y poder ver que nuestra Santa Madre, la Virgen María, es el ejemplo por excelencia de hacer la voluntad de Dios. Es el ejemplo de obediencia que nosotros tenemos como católicos y que tenemos que aprender de ella para hacer la voluntad de Dios. El Señor pareciera que aquí en este fragmento está hablando de una forma despectiva y como que hubiera hecho a un lado a nuestra Santa Madre, la Virgen María. Por eso les decía que no podemos agarrar la Biblia e interpretarla de una forma literal, sin oración y sin la ayuda del Espíritu Santo, porque lo que el Señor está haciendo aquí no es tratar a su madre de una forma despectiva, sino Él estaría en contradicción con el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es honrar padre y madre.
Jamás Jesús haría eso con su mamá. El Señor nos enseña en esta palabra algo bien importante. Primero, el ejemplo de nuestra Santa Madre, la Virgen María. Nosotros tenemos claro que la virginidad de María es por gracia y designio de Dios y que ella siempre estuvo intacta y sigue intacta. San José siempre fue, como dice en el Evangelio, un hombre justo, santo, casto y esposo de la Virgen María. Y lo importante no es el desaire que nosotros estamos queriendo ver acá, porque recuérdense que el Señor siempre predicaba con parábolas, predicaba con diferentes palabras para poder llegar al punto principal. Si ustedes analizan cada una de las prédicas de Jesús, Jesús hablaba mucho en parábolas, hablaba mucho en ejemplos. Cuando Él hablaba de la siembra, cuando Él hablaba del yugo, todos esos ejemplos no eran literales, exactamente eso pasa acá. Cuando llegan las personas a decirle, digo, no, esta no es mi madre, pero no estaba desprestigiando a su mamá, no la estaba haciendo a un lado. Él lo que quería dar como mensaje central era el mensaje de la voluntad de Dios. Y ese es el mensaje principal y a lo que a ti y a mí nos está invitando el Señor. Así como esa vez estaba invitando a sus discípulos y a las personas que estaban ahí, porque me imagino que esa casa estaba llena, mis hermanos, porque si no entró la Virgen, ha de haber estado llena esa casa. No podían entrar y muchas personas estaban escuchando su palabra. Entonces el Señor les aprovechó para darles un mensaje sobre lo que era la voluntad de Dios. Y muchas veces nos cuesta a nosotros hacer la voluntad de Dios. Y nuestra Santa Madre siempre dio testimonio de hacer la voluntad de Dios en silencio, con humildad. Y nosotros tenemos que ver el mensaje que también el Señor nos está pidiendo a nosotros, que nosotros seamos dóciles. Y ese es un rango que el Señor nos pide para ser verdaderos hijos de Dios. Y es que Jesús en ese rato les estaba dando una lección a ellos como nos las está dando a nosotros. Y nosotros tenemos que agarrar el ejemplo de la Santa Virgen María. Y el Señor nos está llamando a formar parte de la familia de Dios. Pero ¿cómo vamos a ser parte de la familia de Dios? Si dice en Hechos 1:14 que a los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde el principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Entonces el Señor lo que nos está hablando aquí es de una amplitud de cómo Él nos considera sus hijos, pero ¿cómo voy a llegar a ser hijo de Dios? ¿Cómo voy a cumplir la voluntad de Dios? Si yo quiero cumplir la voluntad de Dios, tengo que saber primero cuál es esa voluntad de Dios para mi vida. ¿Y cómo voy a lograr, quizás están preguntando ustedes, hermanas y hermanos, escuchar la voluntad de Dios? Tengo que aprender a escuchar a Dios en la oración. Tengo que aprender a orar. Tengo que aprender a quedarme en silencio y dejar que el Señor también hable a mi corazón. Tengo que aprender a escuchar al Señor por medio de su palabra. Cada vez que yo agarre la Biblia, ayudado por el Espíritu Santo y en oración, ayudada por el Espíritu de Dios, yo tengo que darle lugar al Espíritu Santo para que me ilumine, para que yo sienta la presencia de Dios y que sienta qué es lo que me está pidiendo. ¿Y cómo voy a escuchar yo a Dios en la oración? ¿Y cómo voy a escuchar a Dios en su palabra, abriendo la Biblia, leyéndola? Tengo que cultivar una relación personal, una relación de amistad con Dios. Y tiene que ser no una relación pasajera, sino que una relación profunda, donde yo pueda decirle a Dios, Señor, yo te estoy escuchando. Ya sé que me estás pidiendo, ya sé cuál es la voluntad tuya para mi vida, ya sé cuál es ese propósito que tú tienes para que yo pueda seguir agradándote, bendiciéndote, amándote. Y nosotros muchas veces nos preguntamos cómo escuchar a Dios en la oración.
Tenemos que ser dóciles, como dice la palabra de Dios. Cumplir con su voluntad. Aprender a escuchar la voz de Dios es lo más lindo que le puede suceder a los hijos de Dios. Cuando uno dice, es que Dios me habló en la oración, mucha gente se atreve a decir, ay, no, si Dios no habla. Yo les digo, un momento, yo no tengo un Dios mudo, yo tengo un Dios vivo, un Dios que sana, un Dios que libera, un Dios que actúa, un Dios que platica. Y ese es el Dios al que yo te vengo a presentar. Y si Jesús hoy nos pide, y el mensaje central de San Mateo 12, del capítulo del 46 al 50 es hacer la voluntad de su Padre, es que nosotros aprendamos a ver cuál es esa santa voluntad de Él. Y a ejemplo de la Virgen María, nosotros aceptar la voluntad de Dios. Que en oración escuchemos la voz de Dios. Que leyendo su palabra escuchemos la voz de Dios. Que escuchando una alabanza nosotros escuchemos la voz de Dios. Y que podamos decirle, Señor, ayúdame a hacer tu santa voluntad. Y no como otros hermanos separados creen que lo que hace el Señor aquí es hacerla a un lado. No, eso sería, como les dije, estar en contra del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y Jesús no se va a contradecir en ningún momento con este testimonio. Porque el Señor lo que está haciendo siempre es cumplir la voluntad de Dios. Y entre lo que Él hace de cumplir la voluntad de Dios es, por supuesto, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero ahí está su Santa Madre también con Él, cumpliendo la voluntad de Dios, amando a Dios. Y Jesús la ama profundamente también a ella, como nos ama a nosotros. Así es que el Señor les bendiga. Y les invito a que podamos orar un momentito esta tarde y que le digamos al Señor, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de leer tu palabra y gracias porque en esta palabra tuya, Señor, nosotros podemos aprender que tú lo que nos estás pidiendo es que seamos dóciles para escuchar la voz de tu Santo Padre. Y que podamos llegar a ser verdaderos hijos de Dios. Sabemos que tú eres nuestro hermano mayor, pero Señor, también estamos llamados a ser hermanos tuyos, a poder cada día cumplir con el propósito por el cual tu Padre nos mandó a este mundo. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ilumines y nos ayudes cada vez que oremos, cada vez que leamos tu palabra, para que todo lo que llegue a nuestra mente y nuestro corazón no sea palabra del enemigo, sino que sea palabra tuya. Todo esto lo pedimos, Dios Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Te invito a que te suscribas y a que compartas este video si ha sido de bendición para tu vida. Activa la campanita para que te lleguen los mensajes y puedas llenarte de la palabra de Dios. Bendiciones.